Bien, buenos días a todos los presentes aquí en la sala, también los que están allá al otro lado en el internet, en la web. Os deseamos que paséis un feliz sábado y en esta semana pues vamos a continuar con los PowerPoints referentes al pastor Humberto Fierro. Notaremos como al principio él habla de su propia experiencia y vamos a tener un PowerPoint interesante, puesto que nos habla, el título, si no recuerdo mal, es una fecha sin registro. No sé si os suena algo, una fecha sin registro. Hay un día en concreto en que el mundo celebra algo a finales de diciembre y veremos cómo él toma esa fecha sin registro para dar un mensaje muy contundente, muy prudente y que nos enseña mucho al respecto. Por lo tanto, si os parece, vamos adelante. ¿Está todo esto en marcha ya? Ahora. Él comienza este PowerPoint diciendo lo siguiente. Dice, por lo general, todos llevamos en nuestros registros anotaciones de las cosas sobresalientes que nos suceden a diario. Y esto normalmente lo hacemos así, ¿verdad? Como grados, ascensos, viajes, matrimonio, bautismos, cumpleaños, etc. Son fechas que solemos recordar. Y él aquí comenta, yo recuerdo la fecha de mi nacimiento, el día que conocí a mi esposa, su fecha de nacimiento y el día de nuestro matrimonio. Particularmente yo también lo recuerdo. Aunque hace tantos años, me parece que fue ayer. Claro, estamos hablando de un hombre de una cierta edad. Debe tener, yo diría, unos 80 años, posiblemente, si no son más. Él comenta, mi esposa y yo tuvimos el privilegio de traer al mundo 12 hijos. Y yo llevaba un registro de todos mis hijos. La fecha, su sexo, lugar y hora. A esta fecha la familia ha crecido hasta completar casi 50 personas, con yernos, nueras, nietos, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo normal, las familias van creciendo, pero él dice que conserva registro de todo, de cada uno de ellos. Todo esto forma parte de las fechas para recordar. Pero este personaje del que vamos a hablar no se menciona la fecha de su natalicio, solamente se menciona el territorio, el pueblo y el lugar, como si la fecha no fuera necesario registrarla. Es paradójico. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué siendo un personaje tan importante no se registró la fecha de su natalicio? A través de la historia, todos los reyes recordaban su fecha de nacimiento y hacían grandes fiestas. Pero en cambio, la del personaje de hoy no se menciona, no se registra su fecha de nacimiento. ¿Sería que el que llevaba el registro se olvidó de anotar esa fecha de nacimiento? ¿Y quién llevó el registro? Vamos a verlo. El que habla más específicamente con todos los detalles es Lucas, o San Lucas, y este lo escribió aproximadamente 90 años después de los acontecimientos. Es decir, que no narra algo que él vivió, narra algo que le contaron o que de alguna manera conoció. Ahora surge otra pregunta. ¿Y cómo hizo San Lucas para saber todo esto? Porque sucedió tal vez en momentos que él no había nacido. Para esta pregunta la Biblia nos da dos respuestas. En primer lugar, podía conocerlo por investigación personal que hizo él mismo, haciendo referencia a muchas fuentes de información, tanto orales como escritas, principalmente, posiblemente, de María y de José.
Para este tema es muy importante notar que Lucas no cita un día en particular, sino que dice en los días de Herodes, y comienza así su libro, en los días de Herodes. Y el segundo es que podía haber sido instruido por inspiración de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, él podía haber sido también inspirado, puesto que escribe un evangelio. No uno, sino que también escribe luego los hechos de los apóstoles. Con toda seguridad, en el primer caso, los que le dieron a Lucas los detalles sobre el natalicio de Jesús pasaron por alto la fecha. Y en el segundo caso, fue Dios mismo el que inspiró la mente del escritor y tampoco le dio la fecha. Recordemos que algunos detalles solamente los sabían María y otros José. ¿Qué es lo que Dios permite registrar? Aquí en Romanos 15:4 dice, queda claro que Dios estimó que la fecha del natalicio de nuestro Salvador no era necesario registrarla. Lo que sí era importante era el protagonista, porque todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza, fue escrito. Esto es lo importante, no la fecha. Dios había dado 4 pistas para que fuera identificado en su nacimiento. Primero, la madre. 680 años antes, Dios había dicho que su madre sería una virgen, es decir, que concebiría sin la intervención de un hombre. En este caso es único en toda la historia de la humanidad. No se ha sabido de ningún caso más. Solo este. Segundo, el nombre, que el niño que nacería le pondría por nombre Emmanuel. Y esto se cumplió como Dios lo había dicho cuando él nació. Emmanuel significaba Dios con nosotros, Dios con nosotros los hombres. Tercero, el territorio, Judá. Y cuarto, el pueblo, Belén. 700 años antes, Miqueas había dicho el lugar de su nacimiento. Y si leemos, Miqueas dice, ¿no eres tú, Belén Efrata, la más pequeña? De ti me saldrá el que pastoreará mi pueblo, Israel. 700 años antes se había hecho esta profecía, de una pequeña aldea, como era Belén. Y lo vemos como se cumplió en Lucas. Luego Lucas narra el nacimiento como fue. ¿Por qué Belén tenía tanta trascendencia para Dios? ¿Por qué escoge Belén? ¿Por qué no escoge otro lugar? Lo iremos viendo. Belén en hebreo, casa de pan, o lugar de pan. Fue el lugar de nacimiento del rey David. Ahí nació el rey David también, en Belén. El pan es el componente que no puede faltar en la comida, más necesaria que en cualquier hogar. El desayuno, por ejemplo. Note que Dios elige de las ciudades de Israel la aldea más pequeña. Belén fue, no obstante, el profetizado lugar de nacimiento del Mesías, que vemos en Miqueas, porque era el lugar donde había nacido David. A Dios le interesa todo lo que se relaciona con sus hijos. ¿Estás sorprendido por el conocimiento que tiene Dios del futuro y todo por el deseo que tiene de salvar al hombre? Observe que Dios lo proclamó con 700 años de anticipación. ¿Por qué? Esto no es nada, porque Dios lo profetizó 4000 años antes en el Edén. Inmediatamente después que apareció el pecado, lo que hizo después fue ratificarlo para mantener viva la fe en el Salvador. Es decir, que aquí nos está hablando que profetas, Miqueas, etcétera, mencionan 700 años antes que Jesús nacerá en Belén. Pero en cuanto entró el pecado en el mundo, poco tiempo después de la creación, hay una profecía que habla
de que vendrá alguien que aplastará la cabeza de la serpiente. Note que aquí precisamente es donde tiene origen la falsa doctrina de que María es la Madre de Dios. Toman como base: de ti saldrá el que será Señor en Israel. No se tiene en cuenta sus orígenes, que son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, que no era un personaje como nosotros que nació en ese momento, sino que sus orígenes eran desde la eternidad. Muchos dicen que, bueno, es que Jesús era un hombre normal, pero tal vez más cabal, más inteligente, que sobresalía, pero no solo era un hombre, sus orígenes son desde la eternidad. Lo que quiere decir es: de ti saldrá el que será Señor en Israel. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo era Dios, dice Juan. Antes de que existiera Belén, ya existía el Verbo, ya existía este personaje, antes del mismo pueblo. Y aún más, todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Es decir, que Él es el creador. Todas las cosas que incluye el mundo, el mundo, el universo, etc. Y el Verbo se hizo carne. ¿Cuándo se hizo carne el Verbo? Muchos años después de que fuera construida la aldea de Belén. El texto dice que allí en Belén se manifestaría la humanidad del Hijo de Dios, tomada del vientre de María. Lo que enseña la Biblia es que ella, María, era únicamente la madre de Jesús. Jesús es tanto Dios como hombre, es decir, que María fue como un receptáculo, un recipiente que el Señor utilizó para que Él naciera como nacemos los demás seres humanos. Pero que sus orígenes no son desde ese lugar, desde ese momento, sino que viene de antaño, de mucho más allá. Veremos cosas muy curiosas en este PowerPoint. Sus salidas son desde el principio. Se trata simplemente de decir que la venida del Mesías había sido descrita desde el principio. Y aquí tenemos el texto de Génesis 3:15, esa primera promesa dada a los seres humanos caídos, Adán y Eva. Donde por primera vez se la menciona es a Adán y a Eva. Y Dios la repite frecuentemente para que se conserve la fe en ese Salvador. Se la dio al mismo Abraham. La promesa en cuanto a que esa descendencia que vendría, porque a Abraham se le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, pero esa bendición vendría a través de Cristo. Se la dio también a Judá. Cetro de Israel se levantará en la tribu de Judá, cetro de Israel. Se la dio también a David. Y notamos aquí diferentes textos que no vamos ahora a citar por no quitar tiempo, podéis leerlo en vuestras casas. Como también se la dio al mismo Daniel, cuando habla de aquella profecía de las 70 semanas, ¿verdad? Hasta llegar ¿a dónde? Al ungido. ¿Cuántos años separaron el principio y Belén? ¿Cuántos años lo separaron? ¿4.000? No, tal vez más. Sus orígenes son desde los días de la eternidad. ¿Cuándo comenzó a existir Dios? ¿Lo sabemos? Es eterno, ¿verdad? Pues ahí está su origen, en la eternidad. Aquí nos dice que Jesús es eterno. Él fue el que creó los cielos y también la tierra. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. Jesús definitivamente no tiene un comienzo en Belén. Es mucho más anterior. Por lo tanto, no era un simple hombre.
Además de la promesa del Salvador, que menciona Génesis 3:15, ¿qué más profetiza Dios? Dice el texto, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón, dicen otras versiones. Esta enemistad sería entre Satanás y la Iglesia, entre los simpatizantes de Satanás y su descendiente, el hijo que daría a la luz esa virgen. Dios sabía que Satanás era el menos interesado de que esto se cumpliera, porque no quería que nadie se salvara. Por lo tanto, haría todo lo posible por impedir el cumplimiento de esta promesa. Y se movió y actuó, rápidamente actuó. Esto explica el por qué Caín dio muerte al justo Abel. Pero Dios suscitó otro justo, Set, como heredero de la promesa, descendencia del cual también fue contaminada por el pecado, hasta tal punto que Dios trajo un diluvio, del cual solamente 8 personas se salvaron. Pero ¿veis aquí el trabajo del diablo? Ellos tuvieron 2 hijos. Oye, pues tal vez de uno de ellos podía venir la descendencia, la promesa esta. ¿Satanás qué hace? Que haya una pelea entre ellos y que uno mate al otro, ¿verdad? Para erradicar esa promesa, ya desde el principio. Como todos saben, Satanás continuó con su empeño de impedir que se cumpliera la promesa del Salvador, pero Dios suscitó otro hombre fiel después del diluvio, a Abraham, al cual le dijo Dios, haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Más de 400 años más tarde, Satanás trató de contrarrestar esta bendición por medio de la esclavitud y la muerte en Egipto. ¿Qué pasó con aquel pueblo? La descendencia de Abraham creció, desde luego. Descendiente de ello fue Israel, ¿verdad? Jacob. Fue por el hambre que hubo en la tierra, las cosas que el Señor a veces prepara, tuvieron que emigrar a Egipto y estuvieron allá 400 años. Y pasando esclavitud y muerte, porque el diablo quería deshacerse de esa simiente. Satanás, usando al rey como instrumento suyo, dijo, el pueblo de Israel ha llegado a ser mayor y más fuerte que nosotros los egipcios. Ahora pues, tratémosle con astucia para que no se multiplique, para que no crezcan en gran número. Pusieron sobre Israel comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron a Faraón las ciudades almacenes de Fitón y de Ramsés, con el yugo del látigo, y amargaron su vida con duro trabajo de barro y ladrillo, y con toda labor de campo, y en todo su servicio los obligaban con rigor. Pero la Biblia dice, cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y tanto más crecían. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de los hebreos y les dijo, cuando asistáis las hebreas en sus partos, mirad el sexo, si es niño, matadlo, si es niña, que viva. Pero las parteras temieron a Dios, obedecieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Dios hizo bien a las parteras, les dio numerosa prole. Ahora bien, ¿quién hacía todo esto? ¿Faraón? ¿Salió de su corazón? El diablo se lo puso en él. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Hasta aquí hemos visto que los intentos de Satanás por impedir el cumplimiento de la promesa de la venida del descendiente habían fracasado. Él quería romper los planes de Dios. Más bien ponían de manifiesto el poder de Dios. Y cuando iban en camino a la tierra prometida, Balac, quien era instrumento de Satanás, usando a Balaam como su colaborador, cuando éste iba a maldecir al pueblo de Israel, dijo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Cuando Él dice algo, lo realiza. Cuando promete algo, lo cumple. Él bendijo y no podré revocarlo. Dios no cambia. Sus propósitos eran que Jesús viniese, que la descendencia, esa simiente viniese, y el diablo no podía distorsionar eso. Confirmando lo que Dios había dicho anteriormente por medio de Balaam, ahora lo repite por medio del salmista Etán. No violaré mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios, según el Salmo 89, 34. A medida que hemos ido desarrollando este tema, hemos encontrado que Dios había hecho 7 promesas con las cuales a nuestra manera de pensar se le estaba complicando el asunto, parecía. Estas promesas eran, primero, enemistad entre Satanás y el descendiente, incluyendo la enemistad con la iglesia, con el pueblo de Dios. Segundo, la promesa de un Salvador, dada en Génesis 3:15. Tercero, bendecir a Abraham. Esto, por supuesto, incluía a sus descendientes. Nosotros somos hijos de esa promesa hecha a Abraham. Recordemos que muchas promesas de Dios son condicionales. Claro, depende mucho de la actitud del ser humano también. Cuarto, que el descendiente saldría de Belén. Quinto, que descendería del linaje de David. Sexto punto, que su madre sería una virgen. Y por último, no cambiaré lo que ha salido de mis labios. Es decir, todo esto se iba a cumplir a pesar de los obstáculos que Satanás pusiera en medio. Note que nosotros, los seres humanos, a la primera dificultad que se nos presenta, somos dados a incumplir nuestras promesas. Pero Dios no. Dios lo que ha prometido, lo cumple. 7 promesas. 7. Es paradójico también, ¿verdad? Son 7 promesas. ¿De qué manera se cumplió lo que Dios había dicho, especialmente en Génesis 3:15 y en Miqueas 5:2? De esta manera. Pero cuando se cumplió el tiempo, según Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Cuando se cumplió el tiempo, recordemos, Daniel que hablaba, 70 semanas, ¿verdad? Recordemos que los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Pueden tardar, pero se cumplen. Por eso dice, aunque tarde, espéralo, porque se cumplirá. ¿Pero qué clase de mujer? Porque la profecía decía que tenía que nacer de una virgen. Al 6.º mes, es decir, el 6.º mes después del anuncio de Gabriel a Zacarías, sin citar un día específico, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida a casarse con un varón llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Pero estaban en Nazaret, El ángel entró donde estaba ella y le dijo, alégrate muy favorecida, ahora concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y lo llamarás Jesús. Será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre. Realmente María fue muy favorecida por ser la mujer escogida por Dios para traer al mundo a nuestro Salvador. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Era virgen. El ángel respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será llamado Santo, el Hijo de Dios. Es decir, que no participó varón en esa concepción. Iba a ser concebida por el Espíritu Santo. Por eso Jesús no es exactamente igual a nosotros. Note que el personaje central para el desarrollo de este emocionante drama no es María, sino que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Será llamado maravilloso, consejero, Dios poderoso, Padre eterno. A Jesús se le llama Padre eterno, príncipe de paz. El celo del Eterno Poderoso hará esto.
Y todo esto para recuperar su hermosa creación, el hombre, creado a su imagen y semejanza. ¿Qué había pasado con el pecado? Había distorsionado al hombre y su relación con Dios. Y el Señor quería recuperar eso. Por eso manda a Jesús. Pero nacido igual que nosotros. Todo lo demás, como por ejemplo la fecha de su natalicio, María, José, el ángel y Belén, solamente son como unas fichas en este extraordinario propósito de Dios para traer salvación a todos los hombres. Y ahora iremos viendo esto. Todo esto nos lo dice el nombre que llevaría al niño, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, en medio de nosotros. El sueño de Dios es que el corazón del hombre sea un santuario, donde Él pueda reinar, como lo fue al principio de la creación. Ayer lo vimos, ¿verdad, Wallace? Nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, templo de Dios. Cuando Jesús empezó su ministerio, tenía unos 30 años. Como se creía, era hijo de José, hijo de David, descendiente de David. Noten que venido el tiempo, Dios envió a su hijo. Hasta ahora, de acuerdo con lo que hemos leído, todo encaja de acuerdo a las características señaladas en la profecía. Tenemos a una virgen. Era descendiente de David, lo mismo que su padre adoptivo. Pero hay un problema. ¿Qué es lo que no encaja con la profecía? Aunque José y María eran descendientes de David, vivían en Nazaret, al norte de Israel. No estaban en Belén, donde él tenía que nacer, Y la palabra de Dios decía: Belén, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Recuerde que la palabra de Dios decía: no cambiaré lo que ha salido de mis labios. Ante esta aparente falla, surge un interrogante. ¿Sería que Dios no encontró una virgen en Belén? Porque la busca en otro lugar, ¿no? Si la había, ¿por qué tuvo que escoger una mujer que, aunque era virgen y descendiente de David, vivía fuera de Belén? Pienso que Dios lo hizo para demostrar aún más su poder. Sin duda alguna, Si recordamos la pregunta de Natanael, cuando Felipe le dio la grata noticia de que hemos hallado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret, recordáis de este hecho, ¿verdad? Este dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Qué fama tenía Nazaret? ¿Qué fama tenía Nazaret, Dios responde nuestras preguntas con hechos. Allí donde Natanael pensaba que no podía salir algo de bueno, allí se había criado María. Había conservado su virginidad, como también Jesús había vivido por más de 30 años sin ser contaminado por el pecado. Es decir, que Jesús no viene y va a vivir a un lugar que todo sea fácil. Va a vivir a un lugar conflictivo, pero Él se mantiene íntegro, igual que María. ¿A qué se debía la pureza de María y de Jesús? María y Jesús habían conservado su relación con Dios, ¿gracias a qué? A la oración. Lo que Dios nos quiere enseñar es que la santidad de una persona no depende de las circunstancias, sino en la relación que sostenga con su Creador, a pesar de las circunstancias. Es decir, que si estamos rodeados de maldad, eso no es excusa para decir: yo no puedo seguir a Dios, porque lo que me rodea me lo impide. ¿No? Ellos estaban en Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Pues bueno, ahí los dos elaboraron un futuro prometedor en cuanto al Señor. Pero además la Biblia dice: el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. El ángel es enviado directamente a Nazaret, que quedaba en Galilea. No es enviado a Belén, que quedaba en Judea. A una virgen, lo que nos quiere decir que había más vírgenes fuera de María en Nazaret, y en todo Israel, y por supuesto en Belén, lugar donde había de nacer el Mesías. Había vírgenes esperando ser las elegidas. Por eso el ángel le dice: alégrate, muy favorecida, el Señor está contigo. Ella fue la que el Señor escogió, y había otras, pero la escogió a ella.
¿Por qué lo hizo Dios de esta manera? Todo lo que Dios hace tiene un propósito: demostrar su poder, su sabiduría y su amor. Así como Dios utilizó a Nabucodonosor, rey de Babilonia, llamándolo mi siervo, para castigar a su pueblo con la esclavitud, esa deportación en Babilonia, utilizó ahora al emperador romano como su siervo para traer bendición a su pueblo y a toda la humanidad. ¿De qué manera lo hizo? ¿Qué hizo Dios para que el niño naciera en Belén, tal como lo había dicho la profecía? Y lo había dicho Dios mismo. En esos días, Augusto César ordenó levantar un censo en todo el mundo, romano de entonces, El decreto fue dado poco después del nacimiento de Juan el Bautista. Note que de Juan a Jesús había solamente 6 meses de tiempo. Juan nació 6 meses antes, era mayor que él, y eran primos también, además. Indudablemente que fue el Espíritu de Dios quien movió el corazón del emperador Augusto César, quien vivía a muchos kilómetros de Nazaret. Él estaba en Roma, y allí elaboró este edicto, de este censo. Hizo que sintiera un deseo de saber cuántos habitantes tenía su imperio, y además las propiedades que tenía cada uno para cobrarle los impuestos respectivos. Por eso Jesús toma aquella moneda y dice: dad a César lo que es de César. Él exigía unos impuestos. En censos anteriores, el empadronamiento bastaba con que cada hombre se registrara donde estuviera residiendo y no en la ciudad de sus antepasados. Es decir, que los censos que se habían hecho anteriormente a esta orden, cada cual se registraba en el lugar donde vivía. Pero en este censo no, se dice que tienen que ir al lugar de su nacimiento, al lugar de su origen. Qué paradójico, ¿eh? ¿Qué hubiera pasado si el empadronamiento se hubiera realizado en la ciudad donde residían? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué otra orden se daba en el decreto imperial? Si se hubiese respetado esa orden, Jesús hubiese nacido ¿dónde? En Nazaret, no en Belén, y la profecía habría fallado. Para inscribirse, cada uno iba a su propia ciudad. Imagínense el movimiento de personas en todo el imperio. Unos iban, otros venían. Todo esto para que Emmanuel naciera en Belén. Dios promueve un edicto a un rey pagano, al cual llama siervo, para que dicte ese edicto, para que haya un movimiento de masas, pero en concreto de unos personajes, para que el niño no nazca en Nazaret, sino que nazca donde está profetizado, en Belén. Cómo Dios dirige las cosas, ¿eh? Ciertamente que el emperador romano fue el instrumento en las manos de Dios para darle cumplimiento a la profecía de Miqueas. Belén, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Herodes, como representante del César en Palestina, fue el encargado de darle cumplimiento a dicho decreto de empadronamiento, pero sin saberlo estaba dando cumplimiento a la profecía para que Jesús naciera en Belén y no en Nazaret. Sin saberlo, si lo hubiera sabido. Y fue el mismo Herodes quien intentó matar al niño, y 33 años después, con sus soldados, lo menospreció y lo escarneció, y lo crucificó. Recordemos los inconvenientes que se presentaban. Primero, había una gran distancia entre estas dos ciudades. En Roma se originó el decreto de empadronamiento, y en Jerusalén se le debía dar cumplimiento en todo el país. Había como 150 kilómetros de Nazaret a Belén, y no tenían los medios de locomoción que tenemos hoy. Podían ser meses de viaje. Segundo, los medios de comunicación eran lentos. Tercero, el tiempo disponible para su ejecución cada día se agotaba, 6 meses solo quedaban. Aquí veis el mapa del Imperio Romano, norte de África, gran parte de Europa, de Roma, donde salió la orden,
tenía que llegar hasta Palestina. Pero claro, no había el teléfono, no había el internet como tenemos hoy. Hoy podemos hablar con personas que están a 14.000 kilómetros de distancia o más en un segundo, chateando, pero antes esto no era así. Servicio de correo en el Imperio Romano. El primer sistema postal bien documentado es el romano. Fue organizado en su tiempo por César Augusto, en el año 62 a.C., y puede haber sido también el primer servicio postal verdadero. El servicio era llamado cursus publicus y estaba provisto de carruajes ligeros, llamados redae, tirados por veloces caballos. Además existía otro servicio más lento, equipado con carretas de 2 ruedas, que se llamaban virolae, tiradas por bueyes. Este servicio estaba reservado a la correspondencia del gobierno. Es decir, había 2 sistemas, pero todos en carruaje. Había estaciones en las cuales el correo era distribuido y por los cuales los mensajeros cruzaban sus rutas. Deriva por eso el nombre latín del correo, posta, originalmente posata o pausata, que significa lugar de descanso, ya que sobre estas estaciones los mensajeros solían descansar durante sus viajes largos, no eran periodos cortos. Aquí vemos el correo cómo se esparcía por todo el imperio, incluyendo España, Portugal, etcétera, ¿verdad? Cómo se esparcía de esa manera, en carruaje. Rutas del correo romano. Pensemos por un momento, ¿qué harían José y María cuando fueron informados que tenían que viajar a Belén? ¿Qué harían ellos? Seguramente que leyeron nuevamente el rollo profético de Miqueas 5:2. ¿Y por qué? Recordemos que a María le había dicho el ángel, el niño será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y a José le había dicho que era concebido del Espíritu Santo, por tanto ellos sabían que el niño era nada más ni nada menos el Mesías prometido a Israel. Por eso seguramente recurrirían a las profecías. El niño tiene que nacer en Belén, y nosotros no estamos en Belén. Por eso el decreto. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para inscribirse con María su esposa, que estaba encinta. No importaba la distancia, ni las incomodidades. Lo que sí le importaba a José era el bienestar de María, y por ende el bienestar del niño. No puso objeciones a ese viaje. Y aquí vemos el viaje, el recorrido que hicieron ellos para el empadronamiento. De Nazaret, que está al norte de Israel, viajaron hasta Belén, que está al sur. Unos 150 kilómetros, más o menos. Pero andando, Esto llevaría varios meses, puesto que cuando ella llegó allí, dice que ya estaba a punto de dar a luz. Cuando estaban allí, se cumplieron los días en que el niño había de nacer, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en el mesón. No hubo lugar para ellos en el mesón. Es paradójico esto también. Que aunque era su ciudad, no tenía ninguna propiedad allí. Hacía años que se habían marchado de allá. Indicaba que su familia hacía muchos años había emigrado a Nazaret. María debió de haberse casado con José entre los 14 y 16 años de edad, y José al menos tenía entre 30 y 50 años. Por lo tanto, el texto nos da a entender que no habían nacido en Belén sino en Nazaret, y no tenían conocidos allí. Por lo tanto, los dos eran forasteros. ¿Qué nos indica el hecho de que no hubo lugar para ellos en el mesón? Demostraba falta de solidaridad de los habitantes de Belén, aun estando ella encinta. Además, el texto da a entender que pasaron varios días en la pesebrera, que quedaba a las afueras de la ciudad. Es decir, que son de allí, van allá,
pero el mesonero no quiere atenderles, no les da lugar, a pesar de que ella está encinta, a punto de dar a luz. Por el solo hecho de haber llegado a Belén para ser empadronados, sus habitantes debieron haber descubierto que eran sus paisanos y haberles dado la bienvenida. Pero el texto dice, lo acostó en un pesebre porque no hubo lugar para ellos en el mesón. ¿Os acordáis la costumbre que tenía Abraham cuando venía algún forastero? Hospedarlo. Y era costumbre de Israel, hospedar. Pero en cambio ellos habían perdido esa costumbre. No hospedaban ya siquiera. Pero José y María, que estaban acostumbrados a las privaciones de su vida en Nazaret, no se sintieron rechazados. Eso demuestra la humildad, ¿verdad?, de estos dos personajes. Desde su nacimiento se nota el rechazo que todos hemos dado a Jesús y a su palabra. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Qué nos indica el hecho de que no hubo lugar para ellos en el mesón? Para mayor información, leamos el texto de Lucas 2:7 en varias versiones de la Biblia. Versión católica, no hubo lugar para ellos en el mesón. Y así diferentes versiones, versión Casidro de Reina, etc., todas dicen lo mismo. No había lugar para ellos en el mesón. Tuvieron que buscarse alojamiento por su cuenta. El hecho de que no había lugar para ellos en el mesón indica que sí había lugar disponible, pero no para ellos. Para otros sí, pero para ellos que eran pobres no había lugar. ¿Sería que el mesonero no era hospitalario? En esta época, la gran mayoría de los judíos que vivían en Palestina eran descendientes de Judá o Leví, y el mesonero no hacía diferencia entre los unos y los otros. La pela es la pela, tú. Él solo iba a quien pagase más. ¿Quién lo había inducido a que no los hospedara? Recordemos que Satanás haría todo lo posible por impedir el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Adán y Eva en el Edén. Por eso había matado a Abel utilizando a su mismo hermano, porque pensaba que Abel era el descendiente. Claro. Había hecho pecar a multitudes en el tiempo que antecedió al diluvio. Un predicador dice que había un promedio de 100 millones de habitantes, de los cuales solamente se salvaron 8 personas. Se ahogaron, dice, 99 millones, casi los 100 millones. Bueno, sabemos que muchos murieron en la fe, el Señor los llevó al descanso antes de que viniera el diluvio. Pero bueno, solo 8 se salvaron. En Egipto utilizó a Faraón para que ordenara a todo su pueblo: echad al río a todo niño hebreo que nazca, para impedir que se cumpliera la promesa, por si acaso. Y utilizó a Herodes para que mandara a matar a todos los niños que había en Belén y en sus alrededores. Recordemos la orden, de 2 años para abajo, todos los niños que mueran. ¿Por qué? Quería quitarse al descendiente de la promesa de encima. Y ahora utiliza al mesonero para que no los hospedara, porque sabía que el hijo que iba a nacer era el descendiente. Trataba de que el niño no naciera en Belén y así impedir el cumplimiento de la profecía: de ti saldrá el que será Señor en Israel. Es decir, que el diablo está detrás de todo. A veces pensamos, caray, ¿por qué pasan estas cosas? Si pudiéramos descubrir el velo, podríamos ver cómo el diablo actúa. Dios tenía previsto el plan B. Era de esperarse que los más interesados en la venida del Salvador fueran los habitantes de Belén, como representantes de toda la humanidad. Pero al no permitirle nacer en el mesón, Dios tenía previsto, como decimos, el plan B. Ellos no lo esperaban. Había sido anunciado 686 años antes por el profeta Isaías, ese nacimiento. Los animales irracionales hicieron lo que no hicieron los hijos de Dios, que eran racionales. Oíd cielos, escucha tú tierra, porque habla el Eterno. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene discernimiento.
Allí estaban el buey y el asno en el pesebre. Note que Dios menciona aquí el buey y el asno, que eran los animales que mayormente se utilizaban como medio de transporte. Y es allí donde se menciona el pesebre, que se utilizó para acostar al descendiente de la mujer, el creador de todo cuanto existe. El hecho de que el niño naciera en un pesebre indica que los planes de Dios para salvar al hombre de las garras del diablo se cumplen por encima de todo, y los animales le dieron la bienvenida a su hogar. Los animales sí, los hombres no. Los animales irracionales obedecieron en el pasado la voz de Dios, cuando vinieron a Noé al arca de 2 en 2, pero los hombres creados a imagen y semejanza de Dios desoyeron el llamado de salvación. Y cuando la puerta se cerró, entonces querían entrar. 120 años. Los animales obedecieron, los hombres no. Es paradójico, ¿eh? Para entender la actitud del hombre es muy importante leer Isaías 1, donde habla aquí de estos dos animales, el buey y el asno. ¿Qué otro punto hay escondido detrás de todo esto? El texto dice, no hubo lugar para ellos en el mesón. El mesón, catáluma, posada, lugar donde alojarse. Recordemos que Belén era pequeña entre los millares de Judá. Era una aldea sin murallas, cerca de 5 millas al sur de Jerusalén, con poco más de 100 de personas durante el periodo herodiano. Es decir, era un pueblecito. Hoy no sé si hay un pueblo así tan pequeño. Por eso no había sino un mesón o alojamiento para las personas que visitaran la aldea. Solo un mesón. Satanás sabía muy bien que si Jesús no nacía en Belén, no se cumpliría en su totalidad la profecía relacionada con su venida, y por supuesto la promesa no se cumpliría. Pero Jesús había dicho, no violaré mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Tenía que nacer allí, a pesar de la oposición del diablo. Estas promesas eran, las recordamos, enemistad entre Satanás y el descendiente, incluyendo la enemistad con el pueblo de Dios. Segundo, la promesa de un Salvador. Tercero, bendecir a Abraham. Esto, por supuesto, incluía a todos sus descendientes, incluso nosotros, que lo somos en la promesa. Que el descendiente saldría de Belén, la cuarta promesa. La quinta, que descendería del linaje de David. La quinta, que su madre sería una virgen. El descendiente ya estaba en carne en el vientre de la Virgen María. Faltaba solamente que naciera en Belén. Y eso era lo que Satanás deseaba impedir por medio del mesonero. Es tremendo, ¿verdad? Cómo actúa, de qué forma tan sutil, Se desconoce el año exacto y el día del nacimiento de Jesús. Recordemos que el texto dice, cuando ellos estaban allí, se cumplieron los días que el niño debía nacer. Como complemento a este tema, hay otro que se llama 25 de diciembre, el cual yo hice un sermón al respecto, es casi calcado. ¿Quiénes contribuyeron para el cumplimiento de la promesa? ¿A quién utilizó el Señor para dar cumplimiento a esta promesa? Los instrumentos que Dios utilizó para el cumplimiento de su promesa, algunos fueron sus mismos opositores. Por ejemplo, el emperador Augusto César y Herodes eran paganos opositores de Dios, pero él sacó el decreto para que viajaran de Nazaret a Belén. Segundo, los carteros que llevaron el edicto por todo el imperio. Tercero, los bueyes. Cuarto, el burro que transportó a María. ¿Quiénes no contribuyeron para que se cumpliera? Los habitantes de Belén. Lo rechazaron. Bien, pues hasta aquí ha llegado este PowerPoint, en el cual hemos visto pues cómo los propósitos de Dios se cumplen, a pesar incluso de nuestra oposición o de la oposición del diablo. Los propósitos de Él se cumplen.
no mudaré lo que ha salido de mis labios. Y cuando Él dice algo, a pesar de que nos encerremos en que no, y que el diablo se oponga, como se opuso a lo largo de toda la historia a Dios y a su descendencia, a los hijos de Dios, todo se ha ido cumpliendo. Y podemos ver que en la Biblia se cuenta como 2000 profecías, de las cuales todas se han ido cumpliendo. Palabra de Dios. ¿Se cumplen las profecías que hacen los médiums de hoy en día? Los adivinos de hoy en día, en un pequeñísimo porcentaje, pero en cambio todas las profecías que el Señor ha dado en su palabra, todas se han estado cumpliendo hasta hoy. Solo falta unas pocas, pero si se han cumplido todas estas, se supone que se cumplirán las que faltan también, ¿verdad? Por lo tanto, ¿para qué son las profecías? Para que tengamos seguridad en nuestro Dios, para que veamos que no nos miente, claro, para que crezca nuestra fe respecto a Él. Fíjate la coincidencia, las 7 promesas, la séptima promesa es nacimiento. El nacimiento. Si vimos como parir era relacionado con la llaga. Exacto. La llaga sale el Salvador. Exacto. Y el séptimo milenio será cuando Cristo venga por nosotros. Nazaret quiere decir el protegido. O sea que allí realmente todo lo que fueron aprendiendo cuando eran jóvenes, cuando era el niño, les sirvió para luego ir a Belén, igual que los padres, y estar ahí en ese pesebre, ya habiendo estado acostumbrados a vivir en la más pobreza, ¿no? 30 años estuvo allá, residiendo, trabajando. Pero en cambio no se contagiaron de, la mala influencia del pueblo. Sí, protegido. Exacto, estaban protegidos. Los ángeles, la hermana White lo menciona, que los ángeles protegían a Jesús. Quizás si hubiera nacido en Belén, se hubiera contagiado de la... Vete a saber, porque mira Belén, la hospitalidad no radiaba, no brillaba, la hospitalidad. Eso también podría ser un apunte a nosotros debemos ir a vivir a esos sitios, ¿no? Las ciudades a los pueblos y los pueblos a las zonas más apartadas para estar protegidos también. Sí. Bueno, también lo dice Elena White, salir de las ciudades en cuanto podáis, ir a pueblos pequeños, más tranquilos, ¿verdad? Pero eso no quita que vayamos a la ciudad a hacer la labor, a predicar, como él hizo. Él predicó en Jerusalén, que era la capital del reino, en Betania y otros lugares, Cesarea, etc. Pero residía en lugares distantes, alejados, pequeños, tranquilos. Y eso es lo que el Espíritu de Profecía nos aconseja. ¿Cómo lo haremos? No lo sé, pero el Señor supongo que nos dará la oportunidad y nos abrirá el camino para poder hacerlo. Bien, que este PowerPoint pues, pueda ser una bendición, en primer lugar para mí, para todos los que lo habéis escuchado, para aquellos que posiblemente lo irán escuchando, porque vemos como ese personaje que nació, aunque no se dice la fecha, no es un nombre normal, es Dios, desde su inicio, desde el principio, de la eternidad, y que es un personaje especial, que vino a hacer una labor especial. Antes hablábamos, el pecado que hace por nosotros, nos somete, nos acarrea la muerte, pero Él viene a perdonarnos, a liberarnos de esa muerte, y al final lo hará. Dice que seremos transformados y viviremos con Él eternamente, sin padecer ya más dolor. Sabiendo que Él murió a los 33 años y medio, ¿no? Exacto. Podemos más o menos tener una idea de la época en la que nació. Bueno, lo hablamos en un PowerPoint. ¿Cuántos años vivió Adán en santidad? Lo hablamos, ¿verdad? No, pero la época en que nació, porque no nos dice el día. Sí, claro. No podemos saber qué fue, pues eso. Claro, si él se bautizó en el año 31. En primavera. No, perdón, se bautizó en el año 27. Se bautizó en el 27 y tenía 30 años, lógicamente no nació en el supuesto año 0, ¿no? Sino que nació antes del 3, el 4, posiblemente antes del 0. Esto es paradójico. Bien, que el Señor pues nos ayude, que todo esto nos sirva pues de ánimo y de instrucción para aprender más del Señor y acercarnos aún más a este gran Dios que tenemos. Vamos a terminar.
Señor, quedamos asombrados porque tú diriges absolutamente toda la historia de este mundo. Satanás, él cree que puede cambiar el curso de la misma, que él puede resultar vencedor, pero tú prometes en tu palabra que él está vencido, que él tiene un fin ya muy cercano. Tú nos has dejado tu palabra, en la cual vemos todas esas promesas que tú nos has dado, todas esas profecías para que nos aferremos a ti, para que no dudemos de ti. Profecías que una tras otra se ha ido cumpliendo, y las más significativas son las concernientes al Mesías venidero. Hace 2000 años esa profecía se cumplió. Él vino para que nosotros pudiéramos volver a reencontrarnos contigo, ya que esa relación se había roto a causa del pecado. Señor, ayúdanos para que nosotros te seamos fieles, que no te defraudemos, que seamos de aquellos frutos que cuando Cristo venga a buscar, estemos en ese grupo de la derecha, aquellos que dirán, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Señor, que mientras tanto vivamos de acuerdo a tu voluntad, sabiendo que nuestro cuerpo es tu templo, tú quieres vivir en él, habitar en él, y que a la vez también demos ejemplo y demos las buenas nuevas a aquellos con los cuales nos relacionamos, para que muchos puedan salir de esa Babilonia y puedan, Señor, entrar a formar parte de tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Señor, despiértale para que haga la labor que nos corresponde, ya que el tiempo es muy corto, y si no lo hacemos ahora, hasta incluso nosotros podemos quedar fuera. Ayúdanos, pues, a hacer esa parte, y ahora te rogamos que tu paz quede con nosotros y nos guardes para que lleguemos con bien cada cual a su hogar, y que nos ayudes, Señor, para que sigamos guardando el sábado hasta su último segundo. Quédate pues con nosotros, en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.